su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de Deidad. Su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. En medio del bullicio de nuestras vidas cotidianas, entre las distracciones y las enseñanzas confusas que inundan nuestro mundo, emerge una epístola que resuena con una claridad atemporal. Queridos amigos, queridos hermanos, el día de hoy
damos inicio al estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, una carta cargada de un mensaje inquebrantable. Cristo es el centro, la esencia y la plenitud de todo. En un mundo que quizás esté lleno de extremos, donde el peligro de congelar la fe en ritualismo y evaporarla en filosofía acecha día a día y de forma constante, esta epístola brilla como un faro de verdad y claridad. Escrita desde la prisión en Roma por el apóstol Pablo, esta carta destaca la importancia suprema de Cristo en cada faceta de nuestras vidas. Acompáñenos mientras exploramos cómo esta epístola, dividida en secciones doctrinales y prácticas, nos revela la supremacía de Jesucristo sobre toda la creación, el camino hacia el crecimiento espiritual, la lucha contra las herejías y la guía para vivir en comunidad y gratitud. En un mundo donde las voces discordantes buscan nuestra atención, esta epístola nos recuerda que la plenitud y la fragancia del verdadero cristianismo solo se encuentra en Cristo. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este estudio bíblico de su Iglesia Dios Admirable. Como es usual, su servidor Malvin Delgado está junto a ustedes para, desde el día de hoy, que realizaremos una introducción a la epístola del apóstol a los Colosenses, del apóstol Pablo a los Colosenses, estaremos de la mano llevando lo que son las enseñanzas más importantes que usted puede tener para el día a día, y no solo para el día a día, sino para entender la esencia de Cristo en todos nuestros asuntos cotidianos. Bien, vamos a comenzar realmente de una forma interesante. El día de hoy, más que hacer un estudio versículo a versículo como lo hacemos, creí pertinente dar un bosquejo general, explicar un poco en qué consiste esta carta y, más allá de eso, tratar de explicar el contexto donde se desarrolló, qué ocurría en esa época y cómo dio pie a esta maravillosa enseñanza que el apóstol Pablo nos ha dejado a través de los años y que sin duda hoy día está muy, pero muy vigente. Bien, como es de costumbre, me gustaría que reportara su sintonía, desde dónde nos está usted acompañando. Deje su nombre y algún comentario desde donde usted está ubicado. ¿Qué espera? ¿Cuál es su expectativa acerca de este estudio bíblico? Me va a ayudar mucho a orientar cada una de las enseñanzas que tendremos semana tras semana a partir de hoy. También es muy importante que usted se suscriba a los canales en redes sociales de Dios Admirable, si es a través de YouTube, donde usted está viendo este video. Dele like. Sin duda el algoritmo de estas redes sociales va a hacer que más personas puedan tener acceso a estos estudios bíblicos y van a ser muy bendecidos. Sin duda, Dios Admirable no monetiza ningún esfuerzo de estos, porque para nosotros el pago está en que podamos ser instrumentos en la mano de Dios para poder ser de bendición para muchos y que Dios haga lo que Él desea hacer con todo este esfuerzo que Dios Admirable lleva adelante. Si fuera a través de Facebook, donde usted está viendo, pues dele like y compártalo en su muro. También conviértase usted en un multiplicador de la bendición que usted está recibiendo a través de este y los estudios bíblicos que estarán por venir. Bien, me gustaría comenzar, como también es costumbre en nuestros estudios bíblicos, con una oración.
Gracias Dios te doy de todo corazón por la bendición de poder servirte, porque tú nos permites llevar adelante estos estudios bíblicos y porque sabemos que tú, Señor, que tienes el control, siempre lo has tenido y siempre lo tendrás, harás que el propósito de estos estudios bíblicos se cumpla, Señor. Te pido muy especialmente por las personas que se conectan ahorita, se conectarán después y que nos acompañarán a lo largo del desarrollo de estos estudios bíblicos para que tú les des el tiempo, les des el deseo de corazón de poder aprender de tu palabra y que puedan crecer en el entendimiento de lo que tu palabra nos quiere decir, Padre. Bendícelos grandemente, ayúdanos en todo y permite que todas las necesidades que tengamos a lo largo de este estudio bíblico sean suplidas por tu santa mano y que en todos nos ayudes a bien. Para tu gloria y tu honra hacemos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como es costumbre, también al principio dejamos unas preguntas esbozadas que le van a ayudar a usted básicamente a estar atento, prestar atención. Y la respuesta a cada una de estas preguntas sin duda se encuentra en el desarrollo del mismo estudio bíblico. No son preguntas complejas ni doctrinalmente profundas. Basta con que usted acompañe el estudio bíblico con atención y va a poderlas responder. Las voy a colocar acá para ustedes. A ver, veamos. Son las siguientes. Usted las va a poder responder aquí abajo a este WhatsApp que tiene. O en la sección de comentarios de Facebook o YouTube a través de donde este estudio bíblico es transmitido. La primera es, ¿quién escribió la epístola a los Colosenses y desde dónde la escribió? Sabemos que dice la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, pero hubo otras personas involucradas y algunas personas, algunos textos que he leído quizás hablan de que su autoría no fuera precisamente de Pablo, sino de algunos de sus colaboradores. Veamos si esto es así o no es así. En este estudio bíblico desarrollamos algunas de esas ideas. Deme su respuesta. ¿Cuál es el mensaje central de la epístola a los Colosenses y por qué se considera que es atemporal? Esto quiere decir que no fue escrita para los colosenses sin duda por las situaciones que vivían, pero porque aplica a través del tiempo, incluso hoy día está vigente. ¿Cuál fue el papel de Tíquico, Epafrodito, Epafras y Onésimo en la entrega de las epístolas que escribió el apóstol Pablo? También, ¿qué se sabe sobre la ciudad de Colosas y su contexto histórico en la época en que se escribió esta carta? Y por último, ¿qué peligros y desafíos enfrentaba la comunidad cristiana de Colosas en relación con las herejías y las creencias que imperaban en esa época? Bien, esas son las preguntas que usted va a estar en capacidad de responder al terminar este estudio. En lugar de leer un pasaje, vamos a comenzar hoy directo en materia, pues hoy no vamos a desarrollar de forma temática cada uno de los versos. Eso lo comenzaremos a hacer en el siguiente estudio bíblico, el de la semana próxima. Bien, lo vamos a realizar como en actos o en partes, en fases, en etapas, este estudio bíblico de hoy. La primera la hemos titulado La Iglesia de Colosas. Ahí voy a colocar aquí para ustedes. Vamos a llamarla así, La Iglesia de Colosas. Es así como vamos a colocarlo para ustedes. Bien. Antes de comenzar enteramente en materia, me gustaría dar un esbozo general. Me gustaría comenzar recordando que esta carta fue una de las epístolas que efectivamente escribió el apóstol Pablo durante su reclusión, durante su prisión en Roma. Tal vez recuerden que mencionamos cómo Pablo redactó la carta a los filipenses mientras estaba encarcelado en Roma. En ese mismo contexto también dio vida a las epístolas a los Efesios, a la carta a Filemón y esta que estudiamos, la carta a los Colosenses. Que serán
y creo pertinente nuestro enfoque durante las próximas semanas. Ya vimos Filipenses, ahora estamos viendo Colosenses. Muy posiblemente conectemos con Efesios y con Filemón. En todo caso, vamos a orar a ver cómo Dios nos va dirigiendo en el proceso. Se cree que estas 4 cartas, Filipenses, Efesios, Filemón y Colosenses, fueron transportadas desde Roma por 4 mensajeros distintos, alrededor del año 60-62 después de Cristo. 4 individuos se aventuraron a salir de la ciudad de Roma con estos valiosos documentos. Tíquico llevó la epístola a los Efesios hasta Éfesos, donde posiblemente Tíquico ejercía como pastor o líder muy influyente dentro de esta iglesia. Luego Epafrodito portó consigo la epístola a los Filipenses. Cuando estudiamos en nuestro estudio bíblico anterior la epístola a los Filipenses, explicábamos el rol de Epafrodito. Y se cree esto ya que él era pastor, o se cree que, queda claro que él era pastor de la congregación allá en Filipos. Por su parte, Epafras llevó la epístola a los Colosenses, pues aparentemente él desempeñaba un rol de líder o quizá también pastor en esta comunidad. Luego, Onésimo tomó la carta y la llevó a Filemón, dado que Filemón era su propietario y él regresaba a casa. Estas 4 epístolas se entrelazan en una especie de cadena o armonía mutua, conformando lo que podría llamarse la anatomía del cristianismo o la anatomía de la iglesia. Podemos percibir cómo los temas que abarcan todos los aspectos relacionados a la fe cristiana. Por eso es que creo importante que después de que estudiemos Colosenses, sea muy provechoso que también lo hagamos con Efesios y con Filemón. La carta a los Colosenses, entonces, nos dirige hacia la cabeza del cuerpo de la iglesia, que es Jesucristo. El cuerpo en sí mismo ocupa un lugar secundario, ya que el enfoque primordial, el foco principal en esta carta es Cristo. Él constituye el núcleo alrededor del cual gira toda la vida cristiana. En el transcurso de nuestro estudio exploraremos un término clave llamado pleroma, o pleroma dicen otros, que denota la unidad primordial de la cual emanan los demás elementos existentes. O dicho de otro modo, la plenitud que es Jesucristo. A través de esta carta nos sumergiremos en la comprensión de cómo Jesucristo es la manifestación completa de Dios. En Filipenses se nos presenta la imagen de la iglesia caminando en la tierra. Hablábamos que era como la iglesia opera terrenalmente, el manual de operación en el día a día en nuestra vida de la iglesia. El tema central allí sin duda es la vida cristiana. En este caso, la periferia del círculo en el que Cristo es el centro. Esa periferia fue lo que estudiamos entonces en Filipenses. Filipenses resalta el concepto de la kenosis, un término griego relacionado con la humillación de Cristo al convertirse en siervo. En la carta a los Efesios, que pienso pudiera ser la siguiente después de estudiar Colosenses, se nos presenta a la iglesia misma como un cuerpo, con Cristo como la cabeza. En contraste, Filemón nos muestra la cristiandad en acción, inmersa en la vida cotidiana y práctica. De la misma manera en que las sandalias de la época tocaban los caminos romanos, esta carta nos muestra cómo el cristianismo funcionaba en la sociedad pagana.
Dado que ya hemos explorado Filipenses, recién terminamos Filipenses y ahora nos adentramos en la carta a los Colosenses, sería muy apropiado que sigamos con los estudios entonces de Efesios y Filemón. Dejo eso en sus ideas, en sus mentes, en sus corazones. Escríbanme en los comentarios a ver qué opinan de que después de Colosenses toquemos Filipenses y seguidamente Filemón. Esto, creo, nos permitirá completar el recorrido por las epístolas de Pablo desde su encarcelamiento en Roma. Estos documentos en conjunto conforman la anatomía de la iglesia. Se complementan entre sí y forman una unidad coherente. Es difícil no imaginar, por ejemplo, un vehículo blindado que resguardara 4 documentos con tanta valía como estos. ¿Se ha detenido usted, por ejemplo, a considerar que si tuviesen hoy en sus manos estos 4 documentos, tal como salieron de la pluma del apóstol Pablo, podrían obtener prácticamente cualquier precio por ellos? Son invaluables, debo agregar. Esto equivaldría quizá a poseer la riqueza de un rey. No obstante, personalmente creo que no es posible asignarles un valor económico, pues el valor espiritual de estos libros es inestimable. Y la gloria para Dios, ahora tenemos la oportunidad de estudiarlos juntos. Y es lo que vamos a estar haciendo en este tiempo. Ahora sí, vamos habiendo hecho esta breve introducción, a ver lo que es el primer acto de este estudio, la iglesia de Colosas. Bien. A manera de introducción o manera contextual, me gustaría compartir algunas consideraciones sobre el lugar en el que esta carta fue escrita, Colosas. Ubicada en la misma región que la Odisea y Perápolis también se encontraba aquí. Colosas presentaba una rica historia. Si alguna vez usted tuviera la oportunidad de visitar este lugar, podrá contemplar las ruinas de la ciudad, aunque lamentablemente no quedan vestigios de esta iglesia hoy día. Allí la comunidad cristiana de Colosas en la época se congregaba en la casa de Filemón, lo que sugiere la ausencia de un edificio eclesiástico en esa localidad. Pues sin duda pensamos, la iglesia de Colosas era una catedral o quizás un espacio de reunión dedicado. Pues no, era en la casa de alguien y era una congregación. Esta zona era un epicentro de civilización en la época, habitada por una población considerable. Colosas, considerada la puerta hacia el oriente, desempeñaba el papel de puerta de Frigia, punto que era una suerte de punto de encuentro entre el este y el oeste. En este escenario, el Imperio Romano intentó someter, al oriente, intentó someter al oriente en su dominio a través de esta entrada, vamos a decirlo de esta forma. Entonces, Colosa era una ciudad fortificada, al igual que la Odisea, Filadelfia, Sardis, Tiatira y Pérgamo, todas ciudades romanas. Estos centros urbanos habían sido bastiones defensivos frente a las invasiones que provenían del oriente. Sin embargo, en tiempos del apóstol Pablo, el peligro había cedido, había disminuido, había casi desaparecido, pues el Imperio Romano había conquistado prácticamente todo el mundo conocido. Pero antes de esto, sin duda, esta ciudad, antes de que Roma fuera el imperio que dominaba en esta época, esta ciudad entonces de Colosas, era una a través de la cual se detenían todas estas invasiones provenientes del oriente, del lejano oriente. Bien, esto tuvo como consecuencia que en los días de Pablo,
la población, digamos, cuando decía que ya todo estas batallas previas al dominio del Imperio Romano ya cesaron. El Imperio Romano era entonces el que dominaba todo el contexto geopolítico en la época. Tuvo como consecuencia que la población se sumiera en el paganismo y la inmoralidad, convirtiendo a Colosas en un reflejo típico de esos tiempos turbulentos, no de guerras, pero sí de creencias, de prácticas inmorales, etc. Curiosamente, se cree que el apóstol Pablo, y esto fue algo que lo traigo porque consulté varios textos y creo que es importante que usted lo sepa. Se cree que Pablo nunca visitó Colosas en persona. Entonces, ¿qué pudo motivar esta ausencia? Pues Pablo había ingresado a la región desde el norte de Colosas. Parece que durante su viaje optó por evitar las puertas de Frigia y se desplazó por la zona norte de Colosas, pasando por Sardis. Luego siguió el camino romano que atraviesa esa área hasta llegar a Éfeso, evitando así ingresar directamente a Colosas. De más está decirle que el motivo principal de esto era que Pablo representaba al cristianismo que estaba siendo perseguido y que estas ideas eran contrarias al paganismo y a las herejías que imperaban en la época. Por eso este camino casi que tortuoso y no yendo a lugares neurales de la época. A pesar de no haber estado entonces físicamente en la ciudad de Colosas, se atribuye a Pablo la fundación de la iglesia allí. Si bien Epafras parece haber sido el líder en esta comunidad de Colosas y posiblemente el fundador directo, el fundador operativo, digámoslo así, es innegable que fue Pablo quien sentó las bases. Perdón. Entonces decía, es innegable que fue Pablo quien sentó las bases, al igual que lo hizo en la iglesia de Roma. Pablo, mantuvo contacto con las comunidades en el Imperio Romano, quienes posteriormente viajaron a Roma para establecer la iglesia en la capital imperial. Existe la posibilidad de que Pablo haya visitado la Odisea, aunque esto no está confirmado, lo que habría permitido a creyentes de allí trasladarse a Colosas. Además, es muy probable que convertidos del ministerio de Pablo en Éfeso fueran los pilares fundamentales de la iglesia de Colosas, ubicada aproximadamente a 160 kilómetros al este de Éfeso. Colosas entonces tenía una posición, digamos, estratégica en todo el imperio romano de la época. En sus 3 años de ministerio en Éfeso, 2 de los cuales los pasó enseñando en la escuela de Tirano, Pablo dejó una marca profunda en toda esta región. Aquí debemos recordar que la cultura del Imperio Romano estaba en auge y esta área en particular representaba un centro neurálgico para toda esta cultura. Grecia, en contraste, había experimentado un declive considerable en esta época de Pablo, tanto en su filosofía como en su cultura. Sin embargo, la influencia griega permanecía en toda Asia Menor, hoy conocida como lo que es Turquía. Aquí es donde todo esto se desarrolló. Esta región fue entonces el epicentro de la labor misionera del apóstol Pablo y sus colaboradores, entre los que se encontraba Juan Marcos, Bernabé, Silas y Timoteo, además de otros apóstoles, claro. Es digno de mención que el apóstol Juan, recuerde esto que le voy a decir, más tarde asumió el papel de pastor en Éfeso, de hecho, consolidando así la presencia cristiana en toda esta región del Asia Menor. Bien. Con esta breve introducción de contexto, terminamos el primer acto
que tiene que ver entonces con la iglesia de Colosas, lo que estaba alrededor. Vamos al acto número 2 y tiene que ver con el problema en Colosas. ¿Cuál era el problema que allí se suscitaba? Asia Menor, toda el Asia Menor en ese periodo representaba un distinguido epicentro cultural. No obstante, también fungía como núcleo de prácticas paganas y religiones, digamos, enigmáticas en la época. El gnosticismo, una herejía temprana de la iglesia, ya se manifestaba en otras regiones. Entre estas, en Colosas, se encontraban los esenios, que era una suerte de vertiente del gnosticismo. Un grupo que puede ser identificado por 3 rasgos distintivos. Creo que coloqué incluso una lista de esos rasgos distintivos. Voy a colocarlo acá para ustedes. El primer rasgo distintivo era que este grupo que dominaba esta herejía temprana dentro de la iglesia exhibía un aire de exclusividad. Esto quiere decir que no, es que ellos eran los principales, la supremacía, eran exclusivos, era una suerte de club VIP, vamos a decirle así. Estos individuos se consideraban a sí mismos como los eruditos supremos, arrogándose el conocimiento como patrimonio propio. Operaban bajo la ilusión de poseer sabiduría cautiva, en una urna, con el tapón firme en sus manos, que nadie lo podía abrir. Sostenían que eran los únicos depositarios de todo saber y se erigían como máximos exponentes del conocimiento y el pensamiento. Esta pretensión les llevaba a pensar que superaban incluso a los apóstoles. Imagínense ustedes. Sin embargo, el apóstol Pablo, les dirigió una amonestación en el primer capítulo, allá en el verso 28, declarando lo siguiente, y lo coloco acá para ustedes. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Imagínense ustedes. Con esto entonces queda de manifiesto que la auténtica perfección no radicaba en ningún culto ni herejía, sino en Jesucristo, en Cristo Jesús mismo. Bien, el segundo, digámoslo así, problema o elemento, situación que imperaba en estos grupos heréticos dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, era que abrazaban principios especulativos sobre la creación, sí, como lo escucha. Sostenían la noción de que Dios no había creado directamente el universo, sino que engendró a una entidad que a su vez originó otra entidad en una cadena que culminaba con la creación del universo físico. Cristo mismo era considerado una especie de entidad en esta secuencia interminable de creaciones. Este enfoque refleja la filosofía panteísta del origen griego, del demiurgo de origen griego, debo decirlo. Pablo rebatió esta idea en el capítulo 1, versos 15 al 19 y en el capítulo 2, verso 18, y lo estudiaremos paso a paso. Bien, el tercer problema, vamos a decirlo así, el tercer elemento
que representaba una situación problemática dentro de Colosas era que, digamos así, se distinguían por su práctica ética que oscilaba entre ascetismo y el libertinaje desenfrenado. Es así como podemos definirlo. Tenían dentro de lo que era su práctica ética, dentro de sus valores, el libertinaje desenfrenado. Y esto no lo dejó pasar el apóstol Pablo. Porque ellos adoptaban este libertinaje por influencias griegas, del estoicismo griego de hecho, mientras que el libertinaje entonces sin control se derivaba de la influencia del epicureísmo. Pablo refutó todas estas nociones en el capítulo 2 hacia los versos 16 y 17 y hasta el 23, y también en el capítulo 3 al principio de los versos 5 al 9, y lo vamos a estudiar en detalle. Entonces digamos que estos son los tres problemas que imperaban en la iglesia de Colosas y de los cuales el apóstol Pablo se ocupa, de amonestar, aconsejar en torno a estas influencias gnósticas, y da guías concretas para apartarse y centrarse en Jesucristo. Estos problemas que imperaban en Colosas, vamos, mientras desarrollamos nuestro estudio, a contextualizarlos en el presente y a ver que siguen allí generando problemas, incluso dentro de la iglesia cristiana. Bien, el siguiente acto, digámoslo así, que vamos a tratar dentro de, este estudio bíblico, y que el día de hoy lo presentamos, tiene que ver con el mensaje a los colosenses. ¿Cuál es el mensaje central que Pablo envía a los colosenses? Bien, el libro de Colosenses, o la carta de Colosenses, traza los límites y proporciona las directrices que capacitan al creyente para afrontar las ineludibles situaciones de la experiencia cristiana. El riesgo constante de caer en extremos o de evadir un peligro solo para caer en otro. Por un lado, está el peligro latente de que el cristianismo quede petrificado en una mera forma o ritual. En muchas esferas hemos sido testigos de esta tendencia, donde el cristianismo se reduce a la ejecución de un ritualismo, a ir cierto día a la iglesia, a orar de cierta forma y repetir ciertas palabras, eso básicamente, a leer la Biblia solo cuando vamos a la iglesia y el pastor está predicando y se abran sus Biblias. Hoy día abrimos el celular y la vemos, en fin. Por otro lado, entonces, también existe la amenaza de que el cristianismo se desvanezca, transformándose en una suerte de filosofía, sobre todo en este mundo moderno donde hay tantas corrientes de pensamiento. Recuerdo una vez que me preguntaron sobre mi opinión acerca de la teoría de la inspiración. Recuerdo haber respondido de manera categórica: no creo en las teorías, creo en la palabra de Dios, que es revelación de Dios, tal como afirma serlo desde el principio hasta el final. Y esto, escúchenme bien lo que dije al final, no es una teoría, esto es la verdad más clara y pura del tamaño del sol. Entonces, cuando se comienza a debatir sobre teorías de la inspiración o de la expiación, por ejemplo, el cristiano empieza a adquirir el cristianismo comienza a adquirir las características de una filosofía. Cuando alguien empieza a teorizar la verdad de la palabra de Dios, allí el cristianismo corre el riesgo de convertirse en una filosofía más.
Usted tiene que ser categórico, diciendo que en la Biblia no hay teorías de creación o teorías de. La Biblia es palabra de Dios y relata muchas veces de forma poética hechos sucedidos que son verdades centrales dichas directamente por Dios. Así entonces nos enfrentamos, cuando esto sucede, a dos peligros inminentes. El primero, o uno de ellos, radica en quedarnos congelados en la mera forma, convirtiéndonos en una iglesia ritualista, mientras que el otro peligro se presenta al, desvanecernos como una suerte de vapor y convertirnos en una falsa filosofía. Recordemos que el Señor Jesucristo afirmó ser el agua de vida. No dijo que fuera el agua de vida convertida en hielo, ni se proclamó como el vapor de la vida, ni el ciclo hidrológico de la creación. No. Él es el agua de vida en sí mismo, a la temperatura misma de la vida, ni congelada ni hirviente. Él es el agua de vida, el agua que al ingerirla, al entrar en tu vida, te da el hálito vital, te da la esencia de vida misma. Esta agua de vida es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, como dice Colosenses 1:27, y vamos a estudiarlo en detalle. Cristo ha de vivir en cada uno de ustedes, ha de transitar las calles por las cuales ustedes caminan. El cristianismo se manifiesta como Cristo en el entorno exacto en el que ustedes se encuentran, en el corazón mismo de las circunstancias y vivencias que tenemos cada uno de nosotros en el quehacer diario. Allí Cristo es el centro. Entonces, el riesgo perenne de tratar de añadir algo a Cristo, o en la tentación de sustraer algo de Él, es latente, es perenne y es constante. En efecto, la herejía más antigua siempre resulta ser también, escúcheme esto, la más moderna. El cristianismo no se resuelve en una operación matemática de sumar y restar, de ninguna manera. Y se los dice un ingeniero. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, el cristianismo es Cristo. Y esta verdad es la que Pablo, el apóstol, transmitió en esta carta, como lo afirmó en Colosenses 2:9. Lo coloco acá para ustedes. Él dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él reside toda la plenitud, es decir, lo que antes hablamos, el pleorema completo. Toda la plenitud de Dios se manifiesta en Cristo, y todo lo que necesitan es estar unidos a Cristo. En Él existimos, por Él existimos. Él es la plenitud de todo lo que Dios es, la esencia de Dios mismo. Bien. Habiendo explicado, lo que sucedía en Colosas, los problemas que habían, incluso un poco el contexto, también me gustaría traer algunos comentarios generales de influyentes pensadores del cristianismo, históricos y actuales. Esta sección la llamé así: algunos comentarios generales, que creo importante que transitemos. Me gustaría comenzar presentando una cita de William Sanday. William Sanday, o Bill Sanday, fue un distinguido teólogo y sacerdote anglicano que ocupó la posición de profesor de exégesis de las Sagradas Escrituras y de divinidad de la Universidad de Oxford. Pues casi nada.
Sandai reflexionaba sobre las diferencias entre las cartas a los Efesios y a los Colosenses con esta idea. La coloco acá para ustedes, que nos ayuda a contextualizar un poco. Dice así, escribió así William Sandai. En la carta a los Efesios, el enfoque principal recae en la iglesia, con la perspectiva ascendente hacia Cristo como la cabeza de la iglesia. Pero en la epístola a los Colosenses, el énfasis se sitúa en Cristo como el objetivo primordial, y la mirada se dirige hacia abajo, hacia la iglesia considerada como el cuerpo. Entonces, en Colosenses, el centro es Cristo como objetivo primordial, y desde allí se mira a la iglesia. Ese es un poco el pensamiento, el contexto que nos trae William Sandai. Entonces, en la epístola a los Colosenses prevalece el pensamiento central, prevalece que el pensamiento principal o la idea principal de que Cristo es todo. Él, Jesucristo, constituye la totalidad de nuestras necesidades. Él lo es todo. Quisiera que les quedara esa idea. También Carlos Wesley, un influyente reformador británico y cofundador con su hermano John Wesley del movimiento metodista, encapsuló esta noción de que Cristo es el todo en uno de sus hermosos himnos. El himno se titula o tiene esta idea principal, la coloco acá. Y dice: tú, oh Cristo, eres la suma de mis deseos, en ti encuentro más que todo. Charles Spurgeon, el renombrado predicador conocido como el príncipe de los predicadores, ofreció esta perspicaz afirmación que coloco acá para ustedes. Dice así Charles Spurgeon: contempla tu propia insignificancia, sé humilde, pero contempla a Jesús, tu magnífico representante, y regocíjate en ello. Evitarás dolores y aflicciones al comprender que estás unido a Él, aceptado en el amado, hallando en Él nuestra plenitud. Este es el pensamiento de Charles Spurgeon. Aquel que haya su descanso espiritual en Él, encontrará que no requiere someterse a rituales. Tampoco sentirá la necesidad de debatir teorías de inspiración, teorías de pensamiento. Uno puede elegir creer que la Biblia es la palabra de Dios o no. Dejemos entonces atrás la aproximación meramente intelectual que a veces adoptamos en aras de ser teológicamente precisos. Recordemos que al exponer la palabra de Dios debemos emular el ejemplo de Jesucristo, quien vino a pastorear ovejas, no jirafas. En consecuencia, la sección práctica de esta carta nos conduce hacia la persona de Cristo, nos guía hacia la persona de Cristo, la plenitud divina derramada en la vida de los creyentes. Así como el frasco de alabastro que contenía perfume valioso debía ser quebrado, en nuestros días es crucial romper las barreras. El mundo no solo necesita observar, sino también inhalar un aroma placentero. En una época en la que la contaminación del mundo exuda un olor desagradable, anhelamos la fragancia y el esplendor de Jesucristo. Y el asunto es que solo la iglesia tiene el privilegio de romper el frasco de alabastro
y liberar esa fragancia. El apóstol redactó esta carta con profundo amor y pasión, con el propósito principal de presentar la grandiosa verdad acerca de Jesús. En un mundo abarrotado de distracciones y enseñanzas engañosas, este libro resuena como una llamada a reconocer a Cristo como el epicentro de todo. Bien, habiendo dicho esto, vamos ahora muy rápidamente a revisar un esquema general de lo que la epístola contiene y los elementos que paso a paso estaremos estudiando. Es muy importante que examinemos que esta, carta está escrita con una estructura, tiene un esquema a seguir, al igual que todas las cartas de Pablo. Pablo era un escritor muy habilidoso a la hora de desarrollar la escritura que era inspirada por Dios. Entonces, todas las epístolas de Pablo tienen una estructura y esta también. Esta carta va a tener una sección doctrinal y una sección práctica, digámoslo así. La sección doctrinal se presenta a Cristo como la encarnación plena de la divinidad. En él hallamos nuestra totalidad. Estos temas se van a desarrollar en los capítulos 1 y 2. Eso va a ser la sección doctrinal que estudiaremos. Luego estudiaremos la sección práctica, donde se aborda cómo Cristo, aborda a Jesucristo como la manifestación completa de Dios. Y Él, se vierte en la vida del creyente. Esta parte se extiende a lo largo de los capítulos 3 y 4. Exploraremos algunos temas específicos que quiero resaltar. Entre ellos, el primero va a ser la supremacía de Cristo. Descubriremos cómo Cristo es el fundamento de todo el universo, la imagen visible de Dios, invisible y el soberano sobre toda la creación. También exploraremos el crecimiento espiritual. Allí vamos a hablar de cómo, al recibir a Cristo, somos llamados a crecer espiritualmente, renovando nuestra mente y transformando nuestra conducta. Luego, el siguiente tema fundamental que estudiaremos es la lucha contra la herejía. Ahí analizaremos cómo Pablo aborda las herejías de su tiempo y cómo sus enseñanzas siguen siendo relevantes mientras enfrentemos desafíos similares en nuestra vida cotidiana. Vamos a hablar también acerca de la vida en comunidad. Allí examinaremos la importancia de la comunidad cristiana y cómo nuestras relaciones deben reflejar la obra transformadora de Cristo en nosotros. También estudiaremos o hablaremos acerca de la oración y acción de gracias. Aprenderemos sobre la poderosa conexión entre la oración constante y un corazón agradecido, independientemente de las circunstancias de vida que experimente la persona. Y el último tema fundamental que estudiaremos va a ser instrucciones, prácticas específicas. Exploraremos las exhortaciones prácticas que hace el apóstol en frente de diversas o para diversas relaciones, desde relaciones del matrimonio hasta amistades laborales. De manera que esto va a ser muy, muy enriquecedor para nosotros en el día a día. Bien.
Queridos amigos, queridos hermanos, esperamos entonces en el Señor Jesucristo que esta sección introductoria que hoy hemos abordado acerca de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses nos haya preparado para adentrarnos en el estudio de esta carta, con un enfoque en Cristo, como la plenitud divina y cómo esta verdad debe transformar nuestras vidas y comunidades. Recordando que en un mundo lleno de distracciones y confusiones, la verdad atemporal de Cristo brilla como una luz que guía nuestros caminos. Bien, con esto hemos llegado al final del estudio bíblico, de la introducción al estudio bíblico del día de hoy. Les invito a que este video introductorio lo compartan con sus seres queridos, amigos, compañeros de trabajo, familiares, no sé, para que se preparen. Mientras tanto, usted pueda ir incluso leyendo los primeros capítulos de esta epístola en oración para que ya esté familiarizado con el material que vamos a estar estudiando. Y es mi oración, pues, que el Señor les guíe en este proceso y que este estudio bíblico pueda ser de impacto muy positivo para su vida. Bien, vamos a despedirnos en oración el día de hoy. Gracias te doy, Dios, de todo corazón por la bendición de este estudio bíblico que hoy comenzamos, Señor, por esta introducción que hemos hecho hoy para contextualizar esta carta, lo que vamos a aprender en esta carta. Y te pido que seas tú, Padre amado, quien nos guíe, quien nos oriente, quien nos ilumine, quien abra nuestras mentes y corazones para que este estudio bíblico de tu santa palabra sea de mucho provecho para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida práctica, para nuestra vida diaria, que nos permita aprender y crecer en el entendimiento de tu palabra. Te quiero pedir, Señor, por la Iglesia Dios Admirable, Señor. Te quiero pedir por el pastor Hilcías, por su familia, Señor, para que tú, Señor, atiendas todas sus necesidades. Padre amado, en este momento también te quiero pedir por los demás pastores de Dios Admirable, por los líderes de Dios Admirable, que trabajan incansablemente para llevar adelante tu obra, Señor. Protégelos, bendícelos, provéeles, Padre amado. Te quiero pedir por todos los miembros de la iglesia, Dios Admirable, pero también por todos los miembros de tu iglesia, extendida por todo el mundo, Señor, para que tu santa mano, Señor, los proteja, les provea de sus necesidades y en todo les ayuda bien. Te quiero pedir por mi familia y por mí, Señor Padre amado, para que tú nos proveas de nuestras necesidades, tú nos ayudes en las vicisitudes que diariamente vivimos, Señor, en los desafíos que enfrentamos. Sé tú presente, Padre amado, pues estamos más que convencidos, creemos plenamente que tú nunca dejas de tener control. Tú en todos nos ayudas y en todo nos bendices y nos llevas por el camino de tu bendición, Padre amado. Te pido provisión, te pido cuidado y te pido, Señor, protección para mis hijos, para mi esposo y para mí. Y que todo este esfuerzo que tú nos permites hacer, Señor, que tú nos das la fuerza de voluntad para hacer, Señor, sea agradable para ti. Que sea algo que encuentre agrado en tu corazón, mi Dios, y tú nos permitas, Señor, servirte, Padre amado. También te pido por cada uno de los estudios que haremos para que la tecnología, Señor, funcione correctamente, Señor, y que podamos llevar semana tras semana de una forma didáctica, de una forma entendible y de una forma que sea agradable para todas las personas a quienes tú has ya previsto que participarán de estos estudios, Padre amado. Pido todo esto en el nombre de Jesucristo, para que en la gloria, en la honra sea por siempre. Y te agradezco porque sé que ya estás obrando para que todo esto acontezca para bien, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico del día de hoy. Será entonces hasta la semana próxima, donde ya comenzaremos en nuestro estudio capítulo por capítulo, verso tras verso, explicando las verdades de la palabra de Dios contenidas en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Que Dios les bendiga. Les habló Malvin Delgado y será hasta la semana próxima.